comenzó aquí, en esta maquinita, cuando yo tenía 10 años. Algunos tal vez la reconocerán de inmediato, o a otros les parecerá completamente novedosa. Pero a esa edad, un niño generalmente no sabe cómo funciona, y yo no lo sabía en lo absoluto. Y la cosa es que fue aquí donde descubrí que a veces los problemas se complican mucho más de lo que nos esperamos. Cómo salir a jugar en el parque y tratar de remendar mis pantalones rotos, hasta meterme dentro de ella y tratar de reconstruirla para ocultar mis travesuras. Y sí, en esa maquinita que vieron es donde aprendí a utilizarla. Y lo hice observando a mi abuelita, con su destreza a manejarla, o incluso a las expertas de la casa. Cuando por fin aprendí el mecanismo, descubrí dos cosas súper sencillas. La una era que tengo un pésimo gusto para la moda, y la otra era que me interesaba muchísimo saber cómo funcionaba esa maravilla que los adultos manejaban con tanta destreza. Cierta vez regresé del colegio en la tarde y estaba tratando de remendar una camisa, pero tenía algo en la cabeza que no me podía sacar. Debía encontrar la manera perfecta o la excusa para decirles a mis papis que me había ido mal en la prueba de sociales. Pero también tenía una prueba de literatura. Y en esa delite me fue mucho mejor. Así que sentado en la maquinita, que era mi estudio personal para juegos, o también para estudiar, en verdad, me puse a pensar, ¿por qué me va tan bien en lite y tan mal en sociales? En sociales tenía que memorizar el nombre de las 35 parroquias del Cantón Cuenca, y en lite, en cambio, crear una historia. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho más eso de crear una historia, de hacer con algo tan simple y común como esto, que puede parecer insignificante para algunas personas, historias fantásticas, que para mí era encontrar problemas, encontrar respuestas y encontrar soluciones en una historia principal y personal. Con el tiempo, mi profe de literatura solía decir que el problema es el motor de la historia, y no les engaño. Al principio uno no lo entiende bien, pero con la práctica lo hice. Y fue un cuento corto que me pidieron hacer en literatura lo que me lo demostró. En este cuento vemos una evolución de esa maquinita. Sí, ahora aquí se sentaba una vieja bruja. No era mi abuelita. Sí, lo sé. Ella remendaba los pantalones y además todas las prendas del reino. Componía los vestidos más hermosos que se puedan imaginar. Pero además podías ver el futuro en ella, porque los hilos bordaban los nombres de las personas que tú te encontrarías. Cuando llegó el día de la exposición y yo rezaba que no me tocase, me tocó. Y mi profe me hizo preguntas que no tenían nada que ver con la maquinita. No me las esperaba ninguna y no tenía una respuesta inmediata. Me dijo, ¿y qué son los viajes en el tiempo? No sé. ¿Y qué es eso de la inmortalidad? ¿Cuál es el origen de las brujas? No tenía una respuesta. Pensé que se burlaba de mí al comienzo. A veces pensamos eso. Pero no fue así y lo descubrí luego. La cosa fue que, bueno, yo me llevé la duda de la escuela a la casa y encontré a mi experta favorita número 1, que era mi mami. Y le dije, oiga, mami, ¿usted qué piensa respecto del destino? Yo ya iba con una pregunta y me encontré con otra. Me respondió con un cuento, y era un cuento chéverísimo, el cuento de las brujas grallas. Son seres mitológicos que son capaces de ver el destino en los hilos que forman cada una de nuestras vidas, incluso los de oro, los de los mortales. ¿Se imaginan que me gustó tanto y a esa época el Google iba a paso de tortuga? Así que fui a leer y a releer y tuve suficiente tiempo como para descubrir que las cosas se iban complicando en esa historia y que habían muchas cositas que yo no sabía. Pero sin embargo, me gustó tanto, tanto, que decidí mezclar la historia de las brujas, ahora ya no era mi abuelita, con mi máquina de coser. Y tenía que afrontar algo nuevo, investigar. A los 12 años, uno no se espera esa clase de cosas, esa clase de preguntas. Son muy profundas. Pero yo tenía que hacerlo con expertos de mi edad, con mis primos o mis amigos. Creo que no sabíamos mucho, pero le íbamos dando una respuesta. Pasó una semana, sí, una semana y llegó mi mami.
Y como siempre hace sin tocar, llegó y me dejó en la tablita de la maquinita. Jamás salí de aquí, era mi estudio. Dejó en esa tablita de ahí un libro de ciencia ficción. Pero no era cualquier libro. Ese libro le pertenecía a un adolescente. Y me gustó tanto y estuvo tan chévere que dije, bueno, ¿y cómo hizo para que sea tan atractiva la historia? Así que por primera vez en mi vida leí el prólogo. Y me encontré de cara con Julio Verne. En eso de ir pensando mientras las noches pasaban, descubrí que él hacía lo mismo que yo. Se sentaba una noche a ver qué encontraba, pero él cogió una bala y dentro de la bala se dio cuenta que podía viajar a la luna. Y no solo ir a la luna, sino también regresar a la Tierra. ¡Bingo! Eso era. Y no era cualquier cosa, sino que se trataba de dar aspectos fantásticos a la historia. Pero además de la fantasía, tú debías ser capaz de entregar tantos datos específicos y científicos como para hacerla cierta. Bueno, yo estaba en nones, ¿no? Tenía 12 años, pero era un nuevo reto. Y decidí cambiar la historia de la maquinita porque eso de consultar el destino es propio de las películas y yo no tenía manera de justificarla. Así que dije, de pronto puede consultar las memorias de la gente. Mi maquinita era capaz de meterse en las cabezas de cada una de las personas y así darte los nombres. Extraño. Pero en eso de los psíquicos sí había un poco de estudios y de seguro alguien me respaldaba aunque yo no sabía nada al respecto. Y aquí fue donde comenzó el viaje más gracioso de mi vida, con esa alegría de haber triunfado y encontrado una respuesta que cambiar, me embarqué al Millennium Plaza. Sí, en el Millennium, de tanto observar se me fue el ojo y me gustó una chica. Y créanme, si es que aún no lo saben o lo sabrán, es eso de verse, ella te queda viendo, se ríen, se esconden, se miran y tratan de decirse algo que no se dicen. Y yo iba cada semana solo para verle a ella, pero pasaba escondido detrás de la columna porque no tenía la suficiente valentía de decirle lo que yo sentía. Así que me dije, ya nada, verán, le voy a escribir una carta. Y dije, facilito, ¿no? Me senté de nuevo en la maquinita que era mi estudio y me puse a comparar sus ojos con estrellas. Pésima idea. Ha sido más profundo y cursi de lo que uno piensa. Incluso gasté más hojas que tratando de escribir el cuento de la escuela. Y fue como que, ya nada. Si es que no escribo lo que siento, voy y le hablo este mismo viernes. Me derrotó. Me tocó hablar. No podía encontrar lo que yo sentía por ella. Estaba un poco confundido. Pero le hablé y le di la cartita. Y aunque no decía mucho, le gustó tanto la cartita que se hizo mi novia. Y fue tan chévere esa historia de amor, esa experiencia, que yo decidí mezclarla con el cuento que tenía al comienzo. Un cuento que, para que lo sepan, tenía que presentar a fin de año como examen. Y ese cuento que trataba de máquinas de coser, de brujas, y ahora tenía tintes de amor y novela, era una maraña. Pero ahora yo tenía que ser un experto en hechicería, magia, ciencia y también en cosas de amor. A los 12, uno no se lo espera. A veces te confunde más de lo que crees. Llegué, era el día de presentar el libro, supuesto libro. Tenía 40 hojas y se lo di a mi profe. Obtuve la calificación, de inmediato la borré y se la regalé a mi enamorada. Le di la historia de la que ella formaba parte. Y tal vez esa fue una de las mejores decisiones que he tenido. Porque si bien ahora no sé dónde estará esa historia, comprendí que tenía que escribirla de nuevo. Tenía mucho de mí. A los 15 años, y en ese afán de tratar de volver a escribir mi historia, me encontré con esto de aquí. Me había quedado dormido después de la clase de filosofía, y despierto en una cueva como estas. Imagínense, ¿no? De lo más raro esos sueños. Pero todos eran viendo hacia la pared que estaba iluminada por esa fogata que ven ahí, y creíamos que esos objetos, como ese caballito que están ahí, eran las verdades, que eran las cosas ciertas. Yo también lo creía.
Estábamos encadenados y de lo más fresco, incluso teníamos comida. En el próximo sueño, bueno, no es que me duerma mucho, pero en el próximo sueño, desperté y ahora faltaba gente a mi alrededor. Y esas personas se habían ido a toda prisa. ¿Y a dónde fueron? Descubrí que regresaron y traían nuevas y buenas respuestas, las propias soluciones que ellos encontraban afuera de la caverna. Viajaron hasta la luz, como el señor que está allá afuera. Y pensábamos que eran lunáticos, que eran soñadores y optimistas que no pegaban en el mundo. Pero me llamó full la atención saber cómo podía seguirles. Así que lo hice una primera vez, pero tuve miedo y regresé a la caverna. Me quedé sentado y temeroso. Tuvieron que pasar varios años para que me atraviese a salir de ella. Desperté y tenía 18 años. Y ese libro, que en un comienzo a mis 12 tenía 40 hojas, ahora tenía más de 300. Pero tenía dentro de sí una historia discreta y distinta de cómo había hecho yo para encontrar tantas respuestas a mis problemas personales. ¿Cuál fue la manera correcta en la que podía justificar las cosas y brindar mis soluciones? Y les voy a contar algo. Cuando ustedes salen de esa cueva, aunque corren muchos peligros, el más grande de todos es no ser el mismo. Porque sí, tienes miedo, pero cuando vuelves de ahí, eres alguien completamente distinto. Y esto fue lo que hice. Les resumiré un poquito toda esa historia de amor y tragicomedia que les mostré. Comenzamos con el problema. Todos tenemos algo que nos molesta. Y ese problema es lo que debemos identificar. Tenemos que observarlo y ser capaces no solo de saber de qué se trata, sino también de interesarnos. Tenemos que arriesgarnos. Y cuando nos arriesgamos, encontramos las primeras respuestas, que a veces no tienen nada que ver con el problema, o nos llevan a otros, pero son muy buenas. Luego vamos a la investigación, como lo hice a un principio con mi mami y luego con el Google. La investigación me llevó a encontrar aún más respuestas y aún no solucionaba mi problema. Imaginación. Si es que no hay quien te dé una respuesta, tú puedes crear algo que no existe. Y la constancia, porque sí, a veces regresar de la caverna te puede poner de lunático, pero es una experiencia hermosa. Luego vas a la aplicación de lo que encontraste. Y a pesar de que yo tenía un factor ficción, fantasía que me ayudaba a encontrar esas respuestas, al final terminé encontrando una solución a ese problema que encontré al principio. Una buena respuesta que me catapultó a muchos nuevos problemas. Es un círculo vicioso que se vuelve apasionante. Y es aquí donde yo les invito a formar parte de este deporte extremo. ¿Qué es eso de ir en busca de respuestas con el medio que ustedes encuentren? Yo tenía una herramienta, la literatura, sí. Pero no importa la edad que tengamos. Pueden tener 5, 10, 18, incluso 90. Pero eso de dar respuestas no tiene importancia con su edad. Simplemente tiene que ver con el riesgo que ustedes corren en buscarlas y atreverse a compartirlas. Así comencé yo. ¿Cómo funciona esta maquinita? Y luego, muy a pesar de todo, terminé así. Tantas preguntas y tantas respuestas que ustedes pueden ser capaces de compartir. Gracias.